noches tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a En Persona. Esta vez nuestra complicidad será con José Napoleón Oropeza, poeta, narrador y ensayista venezolano. Le invitamos entonces a conocer a este destacado escritor. José Napoleón Oropeza, en su trabajo narrativo, ha cultivado el cuento, la novela y el ensayo. Según la crítica literaria, es uno de los representantes de las nuevas tendencias en la narrativa venezolana, con un marcado estilo discursivo pleno de signos, imágenes y aforismos. Oropeza introduce en su obra técnicas novedosas como el diálogo interior y la oralidad. La revelación de escribir le llegó en cuarto grado de primaria, allá en su pueblo natal, Puerto Nutria, estado Barinas. El maestro que le impartía clases se dirigía a todos, exigiéndoles actividades distintas. Uno de ellos quedó fascinado para siempre, y a partir de esos instantes encontró algo que era suyo, la narrativa. Un maestro que tiene nombre y apellido, nunca me cansaré mientras viva de agradecérselo y de nombrarlo. Se llama Félix Ernesto Zuna. Fue mi maestro en cuarto, quinto y sexto grado. Él me guió, él descubrió, no que a lo mejor que yo iba a ser escritor ni que iba a ser pintor, pero él descubrió que yo tenía una vena, como él decía, para saber, que yo sabía redactar. Él decía, tú sabes redactar. Entonces me ponía a hacer lo que él llamaba composiciones después de recreo. Él me decía, tú no tienes por qué estudiar matemáticas. O sea, si yo soy el que te voy a examinar, tú lo que tienes que saber es aprender cada día a redactar. Las Eluvias es el nombre que lleva la casa de José Napoleón Oropeza. Veamos qué elementos prevalecen en ella, pero al regreso, no se aparten de nuestra sintonía. La casa de Oropeza es muy amplia y en ella predomina el color. Posee muchos árboles y flores. En las Eluvias convive con su familia constituida por sus hijos, por las esculturas, por Orio y Frau Antonio, Victoria, por tórtolas e imágenes propias del sincretismo religioso. Desde allí y desde el amanecer, José Napoleón Oropeza inicia el día con un diálogo consigo mismo y con los otros, plasmando de esa manera su visión del mundo. En el caso mío, que escribo solamente al amanecer, donde quiera que esté en mi casa o esté fuera de mi casa, esté en un hotel, yo escribo o trato de escribir es solamente al amanecer. ¿Por qué? Porque me acostumbré, me hice una disciplina en los días en que yo estudiaba en el Seminario Divina Pastora de Barquisimeto, de comenzar a leer los clásicos del siglo de oro, en latín y en griego, leer los poetas latinos, los poetas griegos en su lengua, a las 4:30 de la mañana, sentado en la poseta, bajo la luz de una vela, antes de que el padre Ambrosio nos levantara. Yo me levantaba en puntillas e iba allí al urinario, a los baños, y me sentaba allí a leer. Es decir, estaba solamente para mí en una lectura que era fundamentalmente, yo no sabía que era para formarme como escritor, sino que me gustaba leer los clásicos latinos, los clásicos griegos, los clásicos del siglo de oro. Y a 10 para las 6, porque yo sabía que el padre Ambrosio llegaba a 5 para las 6 y daba 2 palmetadas para que nos levantáramos, entonces ya yo estaba, ya tenía 2 horas prácticamente levantado, pero levantado para mí mismo. Está en José Napoleón Oropeza decir las cosas con sus colores y sabores en las fiestas de las palabras, que, por cierto, no es una fiesta fácil. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta. La literatura y todo el arte, yo pienso que es fundamentalmente la invención de otra realidad. Yo pienso que ahí está la clave de todo el arte. Claro, el instrumento en la literatura para conversar con el otro, crear la otra realidad, la realidad ficticia, es la palabra.
Hasta ahora hemos conocido lo que significa la literatura para el profesor José Napoleón Oropeza. En la próxima parte conoceremos su trayectoria académica. No se aparte de nuestra sintonía, que en breve regresamos con más de En Persona. A los 28 años, José Napoleón Oropeza alcanzó el rango de profesor titular de la Universidad de Carabobo. Tuvo su título de MPH, PhD en el King's College de la Universidad de Londres. Imparte clases de posgrado en diferentes universidades. Fundó y es docente de la Maestría en Literatura Venezolana de la AUC. Oropeza ha recibido importantes premios, entre los que destacan el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Carabobo. Yo considero que la universidad es donde debe mayormente ponerse en práctica la comunión, la desaparición de las barras entre el alumno y el profesor. Debe haber, digamos, en el aula de clase una comunicación perfecta, de tal manera que el profesor termine siendo alumno y el alumno termine siendo profesor. En el amplio trabajo cultural y literario de José Napoleón Oropeza, también pudimos conocer su interés por los símbolos esotéricos. Veamos. En su quehacer literario, docente y gerente cultural, José Napoleón Oropeza entrecruza un sincretismo religioso, creando una gama de misterio y paradoja. Creo que el acto de creación, fundamentalmente, es un acto de comunión. La Santa Misa, precisamente, es un acto de comunión. Y el tomar la hostia es precisamente el clímax. En el momento en que el sacerdote consagra, es precisamente el clímax. Yo jamás entraría a un salón jamás he entrado a un salón de clase, y los alumnos que han sido alumnos míos te lo pueden decir. Yo jamás he entrado a un salón de clase pensando que yo soy el profesor. Yo entro a un salón de clase como quien entra a un laboratorio a experimentar con los alumnos. Todas las facetas de mi vida han sido un acto de comunión. Comunión fue los primeros años en el seminario, cuando estaba en el seminario diocesano de Guanare, tratando de aprender latín en 3 años, en 3 meses, lo que tenía que estudiar en 3 años. ¿Por qué? Porque yo ingresé al seminario para estudiar 3er año de normal, pero 1er año de latín. Entonces tenía de septiembre a diciembre que comunicarme con el latín fundamentalmente. De tal manera que todo en la vida es un acto, todo acto de creación es un acto de comunión, y todo acto sagrado es un acto de comunión también, y la docencia es un acto de comunión. Esos 3 libros que yo he escrito pensando en los alumnos, el primer libro que publicó la universidad, Los Perfiles de Agua, que son el producto de mis lecturas clásicas en el seminario, producto de mis lecturas del romanticismo y de los grandes maestros de la literatura universal, es un acto de comunión primero con los autores, pero luego pensando en mis alumnos. Luego, para fijar un rostro, luego el habla secreta, y luego el libro que voy a escribir sobre el cuento venezolano del siglo XX, e incluso en el que yo voy a publicar de entrevistas, que se llama Las palabras de otros. Yo llego al seminario precisamente con un deseo de comunicarme con Dios, es decir, un deseo de comunicarme con Dios, pero también con la comunidad estudiantil, la comunidad de los sacerdotes. Yo escribí mucha poesía. El padre, él actualmente es profesor de la Universidad de Carabobo, el prefecto del seminario, por ejemplo, de Barquisimeto, de la Divina Pastora. El padre Ángel Horcajo, que ahora es profesor de la Universidad de Carabobo, que dejó de ser sacerdote y se casó y tiene unos hijos, él también escribía y nos comunicábamos a través, era otra forma de comunicarnos, leyéndonos las cosas que escribíamos. De tal manera que lo sagrado
lo sagrado es una comunión, independientemente de que seas católico, de que seas protestante, de que seas espiritista, de que seas santero, es una comunión con lo mítico, con lo insondable, con el cosmos, con el universo, con las imágenes, con los arquetipos. En mi infancia, por ejemplo, yo fui testigo de los hallazgos de una mujer que fue mi madrina, que es mi madrina espiritual todavía, aunque está ya muerta hace muchos años, murió en el año 53, está sepultada en dolor, se llama mi madrina Juana Camargo, que me bautizó, pero que yo a los 4 años vi hacer ritos a ella en mi casa, cuando venía a visitar a mis tías, y se fueron creando en mí, eternizando algunas imágenes que tienen que ver con la santería, que tienen que ver tal vez con el espiritismo, aunque no jamás. He asistido a sesiones, por ejemplo, de espiritismo en Sorte, en Quiballo, pero yo no estoy interesado, por ejemplo, en el espiritismo, pero lo respeto. Pero sí estoy interesado, por ejemplo, en la comunión que puede existir entre el catolicismo y la santería a nivel de lo que llaman los estudiosos de estos fenómenos el sincretismo, que si Santa Bárbara es Changó, que si todas las vírgenes de agua son Yemayá, que si Ochosi, el que tenemos aquí representado en la imagen de San Urberto, es el cazador. De tal manera que la santería, o como se le quiera llamar, el catolicismo, la religión católica, la santería, la he practicado como un ejercicio de comunión con los arquetipos, con el cosmos. Que si creo, que si practico, es porque igual como el sacerdote, como el que asiste a la misa, cree fielmente en la consustanciación en el vino, en el pan, la transformación del pan en la hostia y de la sangre de Jesucristo en el vino. O sea, todos los que comulgamos, cuando vamos a la iglesia y tomamos la comunión, sea la primera o la última comunión, o la segunda o la penúltima comunión, estamos comunicándonos con lo eterno, como quien nos comunicamos de pronto con las imágenes de la santería sincretizadas en las imágenes también de nuestros santos católicos. El narrador volvió a su cotidianidad, a sus profundidades y cautela. Tal vez pensaba en su maestro, allá en Puerto Nutria. Esa época, un poco lejana, fue la de la revelación. Ahora, la narrativa está por siempre con José Napoleón Oropeza. Hasta aquí su programa En Persona. Gracias por su sintonía. Les habló Teresa Morán. Será hasta la próxima.